esta charla, cuando la estaba pensando, ¿qué enfoque darle? Tal vez ahí si no sé si ya está puesta, don Larsen me avisa. Ok, ¿qué enfoque darle? Se me ocurrió que lo importante de esto es realmente hacer una reflexión de quién somos nosotros los ingenieros topógrafos, porque se nos ha olvidado, porque desde la academia hemos perdido una serie de información que no le damos a nuestros estudiantes, porque no valoramos de dónde venimos y no sabemos que este país y este mundo se ha forjado en primera instancia con la participación de todos y cada uno de nosotros. Y eso lo vamos a recorrer acá. Reitero, don Olger, muchísimas gracias a usted y a la Junta Directiva. Este tipo de eventos son los que el colegio necesita y ustedes saben que es el único colegio del Colegio Federado que realiza estos eventos. Ojalá los demás colegios, al igual que lo decía el señor alcalde, pues desarrollen este tipo de actividades, porque esto engrandece a las comunidades. Y lo más importante es traer, vamos a ver, el diálogo con todos y cada uno de ustedes. El ver aquí, ahora estaba revisando la lista de conferencistas y realmente debo decirles que el CID se lució escogiendo a los colegas que van a estar acá con temas increíbles, temas que realmente es el diario vivir nuestro. El ver aquí un montón de caras, y perdónenme con todo el respeto y cariño de chiquillos y de chiquillas que están por acá, a mí en lo personal me alegra montones, porque sé que la profesión va caminando bien. Y ustedes tienen que empoderarse, que es lo más importante. Un pequeño comercial ahora que estaban el grupo de baile y que salieron con la famosa locomotora 23. Yo en el año de 1900, y si quieres sacan cuentas, en el año de 1972, por cuestiones laborales, mi papá tuvo que venirse a trabajar a Punta Arenas. Y yo hice casi todo mi cuarto grado en la escuela Antonio Gámez, en Punta Arenas. Entonces tengo recuerdos lindísimos, salvo el hecho de que una vez cometí el error de que me puse a jugar de portero en un partido y de esas cosas de la vida, la bola me pegó y paré un penal. Entonces después querían que yo jugara de portero. Imagínense ustedes, ¿verdad? Jugué como 2 partidos y ya no más, porque era muy malo. Pero bueno, reivindicación de la profesión y respeto a las competencias. ¿Qué tiene que ver esto? Repito, ¿qué enfoque le iba a dar yo a esta charla o a este conversatorio con ustedes? Yo quiero hablar con ustedes. Si iba a ser muy académica, si iba a ser más reflexiva. Y entonces empecé a buscar algunas frases para introducir el tema y me encontré esta de Steve Jobs, que dice que si trabajas en algo que te gusta y te apasiona, que estoy seguro que es el caso de todos nosotros acá, no necesitas un empujón, tu visión será tu impulso. O sea que nosotros los topógrafos rompemos con la primera ley de Newton, ¿se acuerda? Que todo cuerpo inerte o en un movimiento uniforme necesita de otra fuerza para poder moverse. Nosotros no. Nosotros lo que tenemos es una visión que es lo que nos va a hacer crecer. Cuando yo hablaba de que nosotros, los topógrafos, hemos forjado este mundo, y me voy a volver un poquito atrás, eh, pensé en esta fotografía de esta escultura, y dejando de lado a don Theodore Roosevelt, que es un excelente presidente, ustedes pueden ver ahí a don George Washington, a don Thomas Jefferson y a Abraham Lincoln. Presidentes que forjaron la potencia más grande del mundo y que tienen en común que los tres fueron topógrafos. Entonces, para que ustedes vean la visión que tenemos nosotros como ingenieros topógrafos, que es muy, muy diferente a la que pueden tener otras disciplinas. También era importante recordar lo que se ha venido haciendo. Y este señor Eratóstenes, ustedes se acuerdan, cuando estábamos en la universidad, por ahí nos lo mencionaron en algún momento, en el curso básico de geodesia, que fue cuando él empezó a trabajar para calcular el radio de la Tierra, que lo calculó como eso estoy hablando de hace 2200 años, que lo calculó eh, metros más, metros menos en 40.000 kilómetros. Y con los instrumentos modernos, la diferencia fue como de 75 kilómetros. Entonces, imagínense ustedes
la capacidad que tenía este señor. Y se habla de que este es el inicio de la geodesia. Pero bueno, hablemos de los agrimensores. Y aquí yo empiezo a decirles, señoras, señores, créansela. Vean ustedes que los arúspices, que eran los agrimensores, eran como sacerdotes y tenían un dios y gozaban de un estatus social increíble. Era el protector de la tierra. Y acordémonos que uno de los problemas o uno de los elementos por el cual el ser humano se ha matado desde el inicio de la humanidad es por la tierra. Y hoy día sigue pasando eso. ¿Y quiénes somos los que manejamos la información geoespacial? Nosotros. Pero tenemos que creérnosla. Y voy a ser muy reiterativo en este concepto. No voy a entrar a hacerles un análisis o recordemos de los egipcios con las inundaciones del Nilo, todo eso nosotros, yo espero que lo hayan visto, porque por lo menos cuando yo estudié, ya hace ratito, algún profesor pues nos contó, seguro estaba aburrido y no quería dar clases, y empezó a hablarnos de los egipcios y las crecidas del Nilo y todo lo demás, pero era muy interesante. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, cuál fue la fortaleza de Egipto, que siempre tuvo alimento, siempre. En la sequía siempre tenía alimento. ¿Y era por qué? Porque después de las crecidas del Nilo, llegaban los topógrafos, los agrimensores, marcaban las parcelas y ahí se producía. Entonces, la convivencia social siempre fue muy buena. No podemos dejar de lado América con los incas, que increíble, ¿verdad? Pero también tenemos que ir hablando dentro de ese crecimiento, la participación nuestra. Y hablemos de catastro. Pero no hablemos de catastro del catastro nacional, hablemos del concepto de catastro. Y no hablemos del catastro como un archivo de planos. Porque muchas veces a mí me pasó, y creo que aquí hay algunos compañeros que veo por ahí, que son contemporáneos, o sea, ya les dije viejos, esos que están por allá, que uno llegaba a una municipalidad y le decían, aquí está la oficina de catastro. Y lo que había era un montón de planos archivados. Ese era el catastro. Entonces, ese concepto fue evolucionando, pero fue evolucionando porque lo habíamos dejado de lado, porque desde la antigüedad existía el catastro como un concepto jurídico, fiscal, que lo que buscaba era, pues, lo que no nos gusta a nosotros, que nos cobren impuestos, pero que es algo necesario para la convivencia como sociedad. Más adelante, y aquí empiezo a meter un concepto que a mí me gusta mucho, que todos nosotros tenemos que manejar, y especialmente los más jóvenes. Y es que nosotros sí o sí tenemos que estar, perdónenme la expresión, cachete con los abogados y con los notarios. Y no porque tenga que darse ahora, sino porque de los orígenes de nuestra profesión hemos venido trabajando en forma conjunta. Nosotros somos los que le damos ese sustento jurídico, los que vamos a dar esa seguridad jurídica, como mencionaba don Olger en su intervención. ¿Por qué? Porque vamos a ubicar inequívocamente una porción de terreno en un espacio determinado. Y es el notario, con el concurso nuestro, el que va a poder hacer una inscripción a nivel registral. Igual pasa cuando estamos en procesos litigiosos que tenemos que resolverlos. Hago referencia aquí a lo que son las 12 tablas, y yo creo que todos en algún momento lo estudiamos, que es básicamente la primera legislación que se da y se da en Roma, donde se establece todas las bases de lo que es el ordenamiento jurídico moderno, y ahí se hablaba de la importancia del topógrafo, llámese agrimensor, y del notario. Son algunos otros elementos, como esta charla se les va a hacer llegar a ustedes y la presentación. Yo sí quise dejarlos ahí para que lo revisen. Y para cuando estén aburridos en una tarde lluviosa y que no nos pagaron el trabajo y que no podemos ir a la playa y que no podemos salir, pues entonces repasemos la charla y acordémonos de nuestra profesión. La historia nuestra ha sido riquísima, pero la olvidamos. Y entonces
Ustedes van a ver ahora, dentro de lo que es el hilo de la presentación, qué es lo que ha pasado y qué podemos hacer nosotros. Francia, imagínense ustedes, porque yo quiero llevarlos en un recorrido por la historia. Sí, hoy Marcos Zúñiga anda romántico en esta exposición, pero imagínense ustedes en el año 1702, traten de imaginarse. Luis XIV crea la figura del agrimensor experto y del notario real. Y es que vea que van de la mano, agrimensor experto y notario real. Gozaban de fe pública. Y más adelante quizá les haga una pregunta de lo que es fe pública, o qué es la fe pública, pero no la contesten. O sea, no la vamos a contestar nosotros. No la vamos a contestar nosotros, porque nosotros gozamos de fe pública. Pero realmente valoramos esa fe pública. Ahora lo comentamos. La participación de los agrimensores y de los notarios era fundamental en la toma de decisiones. No se movía nada en aquel momento de crecimiento, no solo de Roma, que lo vimos hace ya siglos atrás, sino ya estamos hablando de Francia. Viene la Revolución Francesa, que tiene vamos a ver, su corolario cuando Napoleón asume como emperador y ordena crear el catastro de todo lo que era Francia, pero también le dice a los agrimensores, es que fregado, ¿ah? Porque siempre nos han volado. Y nos volaban porque era con nuestro trabajo que los gobernantes cobraban impuestos. Y entonces no eran muy queridos. Y más de uno cuenta la historia por ahí, en alguna literatura, que más de uno pasó por la guillotina. ¿Qué? Porque era el que decía cuánto tenían que cobrarle. Mira, don Freddy Estrada, cóbrele en tanto porque tiene mucha tierra. Y entonces de ahí le cobraba, y obviamente pues Freddy no quedaba muy contento, ¿ah? Después de eso, en la época de Napoleón, y Napoleón le dice: gente, venga acá, gánense al pueblo, porque yo necesito seguir cobrando, pero háganse amigos de ellos, porque si no nos van a cortar la jupa a todos. Y eso que lo digo de manera coloquial es cierto, así está en la historia de la humanidad. Ok, pero vengamos a América. Vea que ya anduvimos por la antigüedad, anduvimos por Egipto, bajamos a Roma, hablamos un poquito de Francia. Vengamos a América. Y ustedes se acordarán, porque sé que en algún momento lo escucharon, la carta patente. Y aquí tenemos que recordarnos a don Cristóbal Colón. Y era ese documento legal que le permitía hacer cosas. Y vea lo que se le dice a Cristóbal Colón: reparta tierras, delimítelas y amojónelas. ¿Quién delimita y quién amojona? Nosotros, ¿verdad? Entonces Cristóbal Colón también era un topógrafo empírico, pero le dieron esa labor también de la topografía. Y después ya en 1508 Américo Vespucio, acordémonos que Américo Vespucio fue el que tuvo, vamos a ver, el que exploró prácticamente 2/3 partes de lo que es el cono sur, y a él también le dieron esa orden, porque era orden de elaborar un padrón de tierras. Ya casi vamos terminando con la historia. Es que a mí me gusta mucho la historia. Será porque ya se va haciendo uno viejo y entonces es bonito recordar. Eso nada más se los dejo ahí en lo que es la parte de América, con algunos agrimensores que se dieron españoles en la época allá de los años 1760. En Argentina comienza algo muy interesante, muy interesante. Y estamos hablando del año 1824, 3 años después de nuestra independencia. ¿Se acuerdan? 1821, ¿eh? Que no nos pase lo de los diputados que los agarran en la calle. Mire, ¿cuándo es la independencia de Costa Rica? Y no saben. Señor alcalde, en eso hay que estar preparado porque los periodistas a veces son medios, lo emboscan, ¿verdad? A la gente. Ok, pero de esto quiero recordar esto. Se crea mediante un decreto una comisión topográfica. 1824, Mar del Plata, Argentina, Río de la Plata, perdón. Toda mensura tiene que ser aprobada por la comisión topográfica, si no, no tiene ningún tipo de valor. Ningún individuo podrá ejercer funciones
antes de que haya acreditado su idoneidad. Eso se da hoy día también. ¿O es acaso que nosotros no tenemos que demostrar nuestra idoneidad? Cuando tenemos que pasar por las universidades, que tenemos que aguantarnos a más de un profesor que cae mal, que molesta mucho, ¿verdad que sí? Que a veces exige más de la cuenta, pero lo hace uno con todo el deseo y con todo el cariño de que la gente pueda crecer. Y se establecía que para tener el título de agrimensor debía presentar un examen físico, matemático y de geometría descriptiva. Y se nos dice en la historia argentina que don Teodoro Schuster fue el primer agrimensor patentado, 1824. Pero bueno, vamos aterrizando. Aquí dentro de la exposición tenía que entrar todo el personal del CIT, bailando típico y toda la cosa, porque estaba ahí, celebramos 204 años, pero no quisieron. Entonces, para que ustedes le reclamen a ellos, el presidente encabezaba con su señora esposa que está por allá, iban a bailar. Pero bueno, llegamos a Costa Rica. ¿Qué pasó en Costa Rica? Esos dos visionarios que están ahí, véanlos muy bien. A don Juan Mora, no Juanito Mora, porque también esa es otra pregunta que lo que se va uno con todo, le confunden con Juan Mora y con Juanito Mora, que eran diferentes. Don Juan Mora Fernández, jefe de Estado, y después, tenía como un asesor a don José Rafael Gallegos. Don José Rafael Gallegos después también fue jefe de Estado 4 o 5 años después, pero en esa época se dan una serie de eventos fundamentales en el desarrollo de nuestro país. Y para efectos nuestros, la creación del agrimensor del Estado. Vean ustedes lo importante de esto. Agrimensor del Estado. Y en ese mismo periodo de tiempo se han hecho relevantes para nuestro país. La anexión de Partido de Nicoya, la primera imprenta, exportaciones y la declaratoria de patrona de la Virgen de los Ángeles, en esa misma época, cuando nace el agrimensor del Estado. 1828. Son los orígenes de nosotros como profesionales, ya propiamente acá en nuestro país. Y vea lo que se nos dice, que teníamos que rendir un informe de la calidad del terreno con declaración de testigos. Esto yo podría decir, bueno, ahí puede ser un acta del linde, y lo puedo traer al día de hoy. Eran examinados sobre las materias que comprendía el arte, porque nuestra profesión es una ciencia y es un arte también. Compás, martinete, barra sellada eran los instrumentos que se usaban en aquel momento. Respetando las costas y ríos navegables. No podían medir islotes. ¿Y qué es eso? Pues ni más ni menos que lo que tenemos hoy día reflejado en una normativa muy particular, que tenemos que es el respeto a la propiedad privada, principio fundamental de la seguridad jurídica de cualquier estado, respeto a las costas y mares. Señor alcalde, ahí lo hemos seguido mucho con la lucha que usted ha estado dando para que se respete lo que es los bienes demaniales. Se conceptualizó propiamente ya en nuestro país lo que era la poligonal cerrada. Y aquí yo no les voy a decir que es una poligonal cerrada, porque todos sabemos que es una poligonal cerrada. Poligonal cerrada, señor alcalde, es que salimos de un punto y llegamos al mismo punto y nos damos cuenta si hicimos bien el trabajo o lo hicimos mal. Y si lo hicimos bien y somos buenos topógrafos, excelente. Si lo hicimos mal y somos buenos topógrafos, vuélvalo a hacer. Y si son topógrafos mediocres, cocínelo. Porque esa es la verdad, eso ha pasado. Y los planos realizados serían la base para obtener títulos. Principio de seguridad jurídica. 1828. Tan solo 7 años después de la independencia. Pero entonces, como estamos en ese viaje histórico, recordemos que en 1828, agrimensor del Estado. Y vean qué interesante, por qué la topografía y la agrimensura fue tan importante y por qué tenía ese peso en todo nuestro país. Perdón que les dé la espalda acá. Del año 65 al año 71, 3 centros superiores universitarios daban nuestra carrera. La Universidad de Santo Tomás, el Colegio San Luis Gonzaga y el Instituto Nacional. Entonces fue el momento de gloria de nuestra profesión.
3 universidades en esa época, imagínense, dando nuestra carrera. Después hay un periodo de tiempo que, si ustedes ven acá, siempre mantengo esto acá, el inicio con la Universidad de Santo Tomás, pero hay un periodo de tiempo donde desaparece la enseñanza formal de la topografía. ¿Qué pasó? No sé. Vieran que yo en serio he tratado de buscar y de llegarle a ese hecho, qué fue lo que motivó que se diera ese hecho, y hasta el momento no he podido llegar. Lo voy a tener que preguntarle a nuestro querido amigo Guillermo Rodríguez Chachalaco, que le gusta estudiar historia, a ver si me ayuda con eso. Pero vean ese lapso de tiempo enorme, y en 1940 no es que inicia la carrera de topografía, es que se dan un par de materias de topografía dentro de la Facultad de Ingeniería Civil. ¿Por qué? Porque la topografía es la base de toda obra civil, que todos nosotros lo conocemos, lo decimos, pero a veces hay que preguntarnos si estamos haciendo lo que tenemos que hacer para reivindicar nuestra profesión. Esto no es regañada, es una reflexión que lo vamos a comentar más adelante. Después tenemos lo que es la Escuela de Topografía de la Universidad de Costa Rica, la Escuela Nacional y más recientemente la UACA. Y doña Gabriela no me vuelva a ver así, porque ya sé que me está volviendo a ver como parrita, me saca un papelito y eso, bueno. Vamos a ver. Hay un hecho relevante. Facultad Técnica de la República. Lo que es hoy día el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, ¿cierto? El gran Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. En lo personal, y que no se lo sientan mis colegas abogados que hay por acá, para mí el CEFIA es el colegio más importante de nuestro país. Es el colegio que ha dictado y creado política pública. Pero lean eso. ¿Sabían ustedes eso? En la fundación de la Facultad Técnica de la República, el 62% de los fundadores eran licenciados geómetras, o sea, topógrafos. El CEFIA fue fundado por topógrafos. Entonces, ¿por qué se dio tanto, vamos a ver, tanta acción para que el colegio no pudiera seguir creciendo? Y ustedes se acordarán que cuando se iba a crear el colegio de nosotros, 23 de octubre de 1973, hubo una oposición muy fuerte de los ingenieros civiles y de los arquitectos. Fuertísimo, no querían que se creara. Bueno, fue gracias al trabajo de muchos visionarios y de don Luis Alberto Monge. No hago campaña política, pero Luis Alberto Monge era el presidente de la asamblea y fue el que apoyó a los colegas para que se creara el colegio de ingenieros topógrafos. Pero lo que me quiero quedar es con esto. Cuando estemos hablando en el federado, sí, nosotros lo fundamos. El 62% eran topógrafos. Y no lo dice Marcos Zúñiga, lo dice el mismo Colegio Federado, y por eso puse este artículo que está acá en esta revista del Colegio Federado. Normas regulatorias. Cuando hablemos de normas, siempre acordémonos de nuestra constitución política, porque todo deriva de allí. Pues vamos a ver un poquito tratados internacionales, pero esto no es una clase de derecho, sino algunas normas regulatorias. Quiero mencionarles, para ya ir metiéndonos, hasta ahorita vamos a ir metiéndonos en lo que es la charla. Aquí está Juan ya quiere dormirse, pero no, Juancito, todavía no. Por eso me vine para acá, para pegarle un grito. No, por eso no, estoy dándole la espalda a Gabriela. Entonces tenemos lo que es la ley para el ejercicio de la topografía y la agrimensura. Señoras, señores, tenemos una ley de la República que regula nuestro ejercicio profesional. Es que vean la solidez que nos da a nosotros, es una ley de la República, que nos dice que para ejercer tenemos que poseer una licencia, y se acordarán allá en Río de la Plata, en Argentina, y allá en 1828, ¿verdad? Que hablaba de idoneidad y que teníamos que cumplir con exámenes, se mantiene. Y es tan importante que se dicta una ley de la República.
a aquellas personas que acrediten esa idoneidad en la Universidad de Costa Rica. Que vamos a ser fiscalizados, sí, porque nosotros tenemos una responsabilidad muy importante. Y entonces nos va a fiscalizar nuestro colegio. Y también nos dice que si cometemos errores, pues vamos a tener que responder a todas esas inquietudes, quejas, denuncias que nos presenten. Tenemos un decreto ejecutivo de tarifas, que ojalá todos lo cumpliéramos. Yo siempre he dicho que si los topógrafos respetáramos el decreto ejecutivo de tarifas, chicos, chicas, los topógrafos estaríamos mucho mejor de lo que estamos, porque tampoco se puede quejar uno. Y también tenemos lo que es la colegiatura obligatoria, algo que sueñan casi que en todos los países de nuestro continente, porque cualquiera puede ejercer la topografía. Imagínense ustedes que en México, siendo México el país que tiene un avance tecnológico gigantesco, no tienen una ley que lo regule, cada colegio por aparte. Hace poco estuvimos en México y el doctor Arturo Palencia, ahí estuvo don Olger, estuvo Juan también por allá, que están apenas empezando a trabajar en una ley de la topografía. Le pidieron colaboración al CID y el CID de inmediato dijo, sí, claro, nosotros con todo gusto les vamos a apoyar. Imagínense ustedes nada más tengan esa conciencia. ¿Qué países pueden andar más o menos? Córdoba, porque no es todo el país, Córdoba, Argentina, Buenos Aires y por ahí Uruguay. Los demás están en ese proceso de crecimiento. Esto quería dejarles esto ahí, porque esto es parte de una normativa que todos ustedes tienen que manejar. Y es lo que no nos gusta. Solo para la parte de ordenamiento territorial y ambiental. Cuando yo estoy dando clases, le pregunto a los chicos que si les gusta leer. Del grupo, un par ahí dice, bueno, sí, más o menos. La gran mayoría no me gusta. Entonces yo les digo, vea, gente, están a tiempo. Cambien de carrera. Porque si no les gusta leer, no pueden ser ingenieros topógrafos. Porque el ingeniero topógrafo en labores de agrimensura tiene que leer exageradamente, y no solo leer, estudiar. Por eso están riendo, ¿verdad? ¿Se acuerdan, verdad? Que hay que leer bastante. ¿Cómo somos medios vagos? Entonces ahí hay un grafiquito para que se pueda entender más fácil lo que es esa interacción sobre esa normativa específicamente. Hace allá por el año 2011, por ahí creo que fue, estaba don Guillermo Rodríguez haciendo su tesis de licenciatura y tuvo el error de entrevistarme. Estaba hablando de ordenamiento territorial, reforma agraria y otras cosas. Y Guillermo hizo un trabajo muy interesante, y ese trabajo era que para poder escribir un plano en aquella época se requería al menos conocer 120 leyes. No estoy hablando de reglamentos, 120 leyes. Sumemos a eso directrices, reglamentos, convenios internacionales. Es gigantesco. Entonces los topógrafos tenemos que conocer mucho de esta normativa. Perfil profesional. En el año 2013, se aprueba el nuevo perfil profesional. Y es que en ese interín que hubo anteriormente, el perfil profesional del topógrafo daba vergüenza. Eran 3 renglones. Entonces, la junta directiva empezó a trabajar y se dictó este perfil profesional. Entonces hablamos de sistemas de información geográfica, catastro, geomática, fotogrametría, avalúos, geodesia, topografía. Y era curioso porque muchos colegas llegaban y nos preguntaban, hey, ¿yo puedo hacer eso? Yo puedo hacer un avalúo. Por aquí anda Otto, y Otto nos va a hablar de avalúos, e Ingrid. ¿Yo puedo hacer avalúos? Sí, pues claro que sí. Nada más que tiene que demostrar su idoneidad. ¿Cierto, no, don Daniel? Ese es el secreto. Pero la junta directiva siguió creciendo en pensamiento y ha venido trabajando en un nuevo perfil profesional. Y este es nuestro nuevo perfil profesional. Ahí está más facilito para que vean el esquema. En donde pasamos de 7 a 14 áreas. Donde hay unas áreas que son importantísimas. Gerencia de proyectos,
porque antes se decía que el topógrafo no podía gerenciar un proyecto. Hasta hace unos años, los topógrafos no podían ser o ocupar puestos de dirección en instituciones públicas, aún teniendo grados de licenciatura, porque en el servicio civil no estaba establecido así, y eso fue una lucha que dio el Colegio de Ingenieros Topógrafos. Docencia en investigación, siempre se ha hecho la parte de extensión, pero no estaba regulada claramente. Ordenamiento y planificación territorial. Vean, ¿quién más que un ingeniero topógrafo para hablar de ordenamiento territorial? Y vamos a ver más adelantito el menosprecio a nuestra carrera por desconocimiento, por envidia o no sé qué otra cosa, que dentro del manual para la elaboración de planes reguladores que emitió el INMU, menciona una serie de profesiones, pero nos deja fuera. Y a todos los compañeros que están aquí, que trabajan en municipalidades, ¿cuál es la labor que hace un ingeniero topógrafo en una municipalidad? Y aquí no se trata de egoísmos, se trata de que entendamos que esto hay que trabajarlo de forma conjunta, respetando competencias. Topografía y agrimensura forense. Y no es solo cuando nos dan una charla de agrimensura, topografía forense, que nos ponen unas fotos de 4 muertos y un poco de sangre por acá y todo el mundo viendo. No, es ese trabajo complejo para determinar si hay una usurpación o una invasión sobre una propiedad. El cómo hacer una conciliación registral y catastral. Y nosotros tenemos la idoneidad para poder hacer eso. Pero tenemos que valorarnos primero nosotros mismos. Aquí les dejo una labor a los señores miembros de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Topógrafos, por eso me pasé por acá. Don Olga, usted como presidente, ese perfil nuestro tiene ya un año de estar en Junta Directiva General para que se apruebe. Hubo observaciones de parte del Colegio de Ingenieros Civiles que ya se subsanaron. Hubo algunas observaciones por parte del Colegio de Arquitectos, que ahí están todavía pateando unas para acá, otras para allá. Yo creo que ya es hora, con todo respeto, señores de Junta, de tomar un acuerdo de que simple y sencillamente o se sientan los arquitectos a hablar con topógrafos y a limar esas asperezas que pueden tener, o simple y sencillamente que se someta a votación en Junta y ya está. Así de sencillo. Pero esto sí nos está afectando. ¿Por qué? Porque hay 7 especialidades que hoy día no están en nuestro perfil profesional y que las ejercemos. Y necesitamos que estén en el perfil profesional para que nosotros podamos levantar la mano y decir, ya sea instituciones públicas o privadas, esas labores son mías. Entonces, ahí se las dejo, señores de Junta. Vean, la presentamos en septiembre, hicimos 2 recordatorios y ahí están los oficios y por eso los puse acá y ahí queda la presentación para que ustedes hablen con los señores de arquitectos y démosle seguimiento a eso. ¿Somos profesionales de excelencia? Sí, claro que somos profesionales de excelencia. Ya voy corriendo, Gaby. Pero también nosotros, para ser profesionales de excelencia, tenemos que estar actualizados, preparados, capacitados. Entonces, hay 3 áreas fundamentales, lo que son los conocimientos técnicos, la parte de evolución en equipos topográficos, que nos ha costado un mundo, y conocimientos jurídicos avanzados. Y yo quiero hablar de los equipos topográficos, porque quizás el advenimiento de la tecnología ha sido una maravilla y nos ha puesto a trabajar a un montón, ¿cierto? Compañeros, ustedes que están allá atrás, ¿verdad? Que nos han obligado a actualizarnos en esto, pero también ha sido una gran amenaza, porque mucha gente aprende a manejar un GPS, mucha gente puede subir un dron, mucha gente utiliza un software y puede crear un modelo digital del terreno, y ya creen que pueden hacer labores de agrimensura y topografía, y lo están haciendo. Y en instituciones públicas lo están haciendo, todavía más grave, y ya vamos a hablar de eso. Muy rápido, esto no lo voy a desarrollar, nada más se los dejo ahí. Conocimientos técnicos, competitividad profesional, adaptación a nuevas tecnologías, ahí está la idea. Mejora del desempeño y la eficiencia, oportunidades de crecimiento profesional, confianza y credibilidad. Entonces, la pregunta es, o la reflexión es,
actualizar los conocimientos técnicos no es una opción, es una necesidad para seguir creciendo y mantenerse vigente en un mundo de constante cambio. Y ustedes lo están haciendo hoy, aquí, en este congreso, y lo hacen cada vez que se conectan a un webinar o a una charla técnica o que van a cursos. Esto es lo que hace la gran diferencia. Porque hay compañeros y compañeras que se les olvidó esto. Y estoy seguro que a los compañeros de junta y a Pablo y a mí me lo preguntaron en mi momento. Yo puedo hacer un avalúo para seguir con el tema de avalúos, porque hay un bloque de avalúos muy bonito en este congreso. Bueno, y la ley dice que sí. La pregunta es, ¿tener la idoneidad para hacerlo? Ahí lo que vi en la U, y se había graduado conmigo, 1985, fue la incorporación mía. Sigan sacando cuentos, ¿verdad? Y entonces querían hacer avalúos. Entonces, no, hágalo, pero contrate, búsquese un colega que sepa de avalúos y hágalo a medias, para que no la embarre. Pero bueno, es parte de esa idoneidad. Muy rápidamente, también la evolución de equipos topográficos. Lo conceptualicé en etapas. Lo más triste de eso es que, bueno, tenemos una etapa manual, una etapa mecánica óptica, etapa electrónica, década de los 70, etapa de estaciones totales en los 80. Bueno, en los 80 quien tenía una estación total, yo utilizaba algún distanciómetro que nos lo daban en la universidad. Freddy se acordará, porque había un distanciómetro ahí nada más. Pero así como que estaciones totales no habían, pero bueno. Satélites GNSS, automatización y digitalización. Y aquí es importante lo que es la metodología BIM, que va a haber una conferencia de BIM. Señores, señoras, métanse en BIM. Profesionales jóvenes, capacítense en BIM. Todo va hacia BIM. Si ustedes no se meten en BIM, ya el Estado costarricense todas sus obras las está trabajando con BIM. Si ustedes no se meten en BIM, chao, chao, se volvieron dinosaurios, así de sencillo. Metodologías, que es la parte de la tendencia futura, instrumentos, y aquí hay un concepto de inteligencia artificial. Y nos volvimos locos, IA, y todo es IA. Pero la inteligencia artificial es simple y sencillamente el procesamiento de datos, porque para que haya inteligencia artificial tenemos que alimentar con datos, de lo contrario no se va a poder hacer. Así de sencillo. Y entonces ahora el chat GPT, ya no queremos ni redactar. No agarramos, ponemos los prompts ahí y redáctenme. Eso no es un ingeniero. Eso no es un profesional. Nosotros tenemos que pensar. Para eso nos entrenaron, para eso estudiamos. Entonces no perdamos esa riqueza. Aunado al hecho que en Costa Rica, siempre lo he dicho, y a veces caigo mal, porque en Costa Rica tenemos los mejores profesionales en topografía de todo el continente. Y se los digo con razón y con conocimiento de causa. Conocimientos avanzados jurídicos. Se los dije yo. Cuando tengan chance, denle una ojeadita a esto. Porque repito, acordémonos desde los inicios de la humanidad. Hablamos de el agrimensor y el notario, ¿verdad? Y hoy día se mantiene eso. Si nosotros no estamos a la par, es más, se lo puedo decir como abogado, mucha de la normativa nuestra, los abogados la desconocen y nos meten en cada entuerto que después cuesta un mundo salir de eso. Porque el abogado tiene una ventaja y es que se manda, perdónenme la expresión, y habla con una convicción que todo el mundo le cree. Todo el mundo le cree, pero el topógrafo que llega, que está preparado, empieza a hablar como con mucho respeto y la gente como que no le cree. No, hablemos con convicción, señores, señoras. Nosotros somos los que sabemos, así de sencillo. Cumplimiento normativo, regulaciones, valor profesional, y ve aquí, perdón. Denme un segundito. Esto. Valor profesional diferenciado, catastro, registro, avalúos, planificación urbana y ambiental, consultoría legal
¿Cuántos de aquí saben que ya ahora hay otra metodología aparte de los IFAs? Aparte de los IFAs. El 18 de agosto entró en vigencia un nuevo decreto ejecutivo que permite utilizar los IFAs y el Ribayot. El colegio lo publicitó. Y esto tiene que ver con la variable ambiental y tiene que ver con ordenamiento territorial. Se los dejo ahí para que lo busquen. Pero yo quería con esto. Milagrosamente estudiamos la guía catastral, pero revisamos la guía registral. ¿Verdad que no? Y ambas están de la mano, están amarradas una con la otra para poder hacer un buen ejercicio profesional y poder decirle al señor notario, no, mire, eso que usted le recomendó al cliente no procede. ¿Por qué? Porque la guía registral que usted debe de conocer dice que no opera así. Pero ahí están. Entonces, para que le demos una ojeadita. Actualizar con... eso se llama presión. Pero ya voy terminando, ya casi. Porque voy a llegar a la parte sustantiva. ¿Por qué se da el irrespeto? Contamos con una ley para el ejercicio de la topografía y la agrimensura. Pero la pregunta es, ¿saben qué es agrimensura? No contesten, háganse ustedes la pregunta y ya les voy a decir por qué. ¿Qué es topografía? ¿Quiénes pueden ejercerla? Etcétera, etcétera. Pero vean esto, agrimensura. 10 segundos para que lo lean. Y topografía, eso es. Eso nos lo enseñaron en las clases de Topo 1. ¿Quién era? Carmiol era que daba las clases, no me acuerdo, así uno de ellos. Pero vean esto. Ley 4294, ya la comentamos, que para ejercer la topografía se requiere una licencia. La fiscalización la hace el colegio, las quejas las atiende el colegio. Nos hablan de que nosotros tenemos fe pública. ¿Y quién da la fe pública? El colegio. Por favor, señores, la fe pública nos la da el Estado costarricense. Es una prerrogativa que se le da a muy pocos profesionales y nosotros como agrimensores la tenemos. El artículo 12 viene a reafirmar lo que es la fe pública. Ahí les dejo algunas ideas de lo que es fe pública, pero quiero que ustedes lean, y señores de junta directiva, porque a ustedes les toca esa bronca, lo que establece el artículo 1 del reglamento a la ley para el ejercicio de la topografía y la agrimensura. Y vean lo que dice. Solamente podrán ejercer las actividades de agrimensura o topografía las personas capacitadas para ello conforme a la ley. En consecuencia, no tendrán ningún valor legal los planos o documentos relacionados con agrimensura o topografía suscritos por personas sin licencia para ejercer estas actividades. Simple y sencillamente, cualquier documento que elabore otro profesional que no sea ingeniero topógrafo con relación a la topografía y la agrimensura es ilegal. Así de sencillo. Y ya la Procuraduría lo ha desarrollado cuando desarrolló que los profesionales que tienen competencia para otorgar visados en atención al 33 y 34 de la Ley de Planificación Urbana somos nosotros. El Reglamento General del Registro Inmobiliario refuerza lo que es la fe pública, pero pónganle en atención al artículo 72. Porque eso, lejos de perjudicarnos, dijo un amigo mío, ay, ahora soy responsable de todo. Sí, soy responsable, pero te está dando valor a tu trabajo. Vean ese artículo 72. Es importantísimo para nuestro ejercicio profesional. Reglamento de tarifas, que ya lo comentamos. Ahora sí, ustedes saben más de esto que yo. ¿Qué está pasando? Nuevas tecnologías, uso por otras profesiones, que lo comentamos anteriormente, uso inadecuado de imágenes satelitales, por ejemplo, uso de navegadores, y ahora los teléfonos inteligentes, hay teléfonos que tienen hasta más precisión de aquellos famosos navegadores que teníamos algunos que usábamos para traquear. Subjetividad y falta de censura de quienes califican documentos, menosprecio a la ingeniería topográfica
y vuelvo con el ejemplo de planes reguladores. Ahí está el grafiquito para que les quede. Hay dos ejemplos, si quiero poner uno aquí. Hay un ejemplo que es de un colega que está acá, y si quiero mencionarlo, y chicas, yo sé que, y yo he estado ahí, sé lo que esto distorsiona, pero vean esto. Hay un colega que vaya a hacer un levantamiento cumpliendo con toda la técnica, respetando toda la normativa, y le dicen, es para una renovación de una concesión. La municipalidad en principio está de acuerdo, pero por normativa hay que mandarlo al ICT. Y el ICT le dice, no me coincide con el plan regulador análogo que tenemos. Entonces modifíquelo y vea, está la línea de mojones del IGN. Pero lo más grave de esto es que como no se tienen los conocimientos técnicos, se rechaza. Pero vea, no tengo nada y que no conozco a don Jorge Durán, debe ser un excelente profesional, pero es un arquitecto y los arquitectos no tienen competencias para efectos de georreferenciación, con todo respeto. ¿Por qué? Porque un profesional en topografía podría sacar una resolución señalando el por qué sí se debe aceptar. Y acordémonos que la Sala Constitucional ha sido reiterativa de que la tecnología avanza de una forma vertiginosa, caso contrario con las normas. Pero la Sala se ha pronunciado de que se debe hacer esa interpretación armónica para realmente adaptar las resoluciones a los avances tecnológicos, mientras la ley la alcanza. Pero vean lo que le dice la MUNI. Sin embargo, también puede el interesado ajustar el plano de las recomendaciones del ICT. O sea, calquemos. Vean lo grave de esto. Calquemos sabiendo que está malo. Obviamente el colega no lo ha hecho ni lo va a hacer. Pero ¿cómo le explicamos eso a un usuario nuestro? No voy a comentar más lo de los planes reguladores. ¿Cuáles son las afectaciones? Afectación de bienes demaniales, seguridad jurídica, violación de tratados internacionales. Acordémonos del convenio de Río, ¿verdad? Principio precautorio, principio de no regresión en materia ambiental, acciones civiles, penales, administrativas, pérdida de competitividad, de espacios laborales, imagen de nosotros como topógrafos, idoneidad en nombramiento de puestos, aumento de costos en proyectos de obra civil. ¿Por qué? Porque nosotros podemos fiscalizar. El papel aguanta todo lo que le pongan, pero yo puedo como topógrafo determinar si el ancho de la carpeta asfáltica que se está poniendo es el correcto. Y no que me roben 1 o 2 centímetros por ahí, que en cierto tramo es un montón de millones de colones. El colegio se ha trabajado mucho en esto. El federado, empujado por el Colegio de Ingenieros Topógrafos. Una de las luchas más grandes fue lo de la Procuraduría que les comentaba anteriormente a ustedes. Ahí se los dejo, porque quiero llegar, y ya con esto termino. ¿Qué pasa? Sentí aquí atrás, ¿verdad? Vean, señores, recordemos el pasado. Entendamos que nosotros somos importantes, entendamos que este mundo ha crecido gracias a la labor del ingeniero topógrafo, y no es romanticismo, es verdad. Respeto histórico a nuestras competencias, visibilizar competencias, campañas publicitarias, colegio de ingenieros topógrafos, se los puedo decir, yo estuve ahí, cuesta un mundo, pero hay que seguir haciendo campañas publicitarias. Hay algunos colegas del CEFIA que andan solo en eso, de otras profesiones, hagámoslo nosotros. Comunicación con autoridades locales, municipales, con autoridades del registro. No hay que pelear con el registro. Si nosotros podemos justificar técnicamente que una cosa no está bien hecha, pues simple y sencillamente en atención a lo que dice la Ley General de Administración Pública tienen que aceptarlo. Entonces no peleemos, reunámonos y hablemos de aspectos técnicos. Promover reformas normativas, ordenamiento territorial. Aquí el colegio ha venido trabajando muy fuerte, sigue trabajando, impulsando una reforma a la Ley de Planificación Urbana. Conservación del ambiente, pero tengo que parar acá porque no me lo puedo guardar, 30 segundos. Ahora que está la Comisión Pensar Costa Rica, llegó doña Claudia a una entrevista al Colegio Federado. Doña Claudia era la primera dama cuando se dio la modificación del reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones. Ella lo impulsó. Y se lo digo porque yo estuve allí. Ella lo impulsó.
Entonces, dentro de la actividad que se estaba desarrollando, se pedía que se hiciera una pregunta de cada uno de los colegios. Entonces yo andaba por ahí de soplas, me dijeron, Marco, hágale una pregunta a doña Claudia, pero enfocado en eso. Entonces yo le dije, palabras más, palabras menos. Buenas noches, doña Claudia. Aprovechando su visita, me gustaría conocer su pensamiento de permitir que se realicen fraccionamientos utilizando la figura del acceso excepcional para uso residencial y el lote con frente menor a la norma, fuera de las áreas de expansión de los cuadrantes urbanos, si cumplen con los mismos requisitos que están dentro de lo que es el cuadrante urbano. Eso nos está matando, ¿eh? No hicieron una pregunta. A mí no me gustaría creer que la censuraron, ¿verdad? Porque sería gravísimo. Pero a ustedes, señores, se los dejo ahí porque realmente al Colegio de Ingenieros Topógrafos esto nos está doliendo mucho, nos está maltratando muchísimo. Lo de los perfiles de ingenieros, de geógrafos y agrícolas, ustedes saben que los perfiles de ingenieros agrícolas, hay dos, CIEM y CITEC, permitían el levantamientos topográficos. Bueno, el CID lo quitó y ya no pueden hacerlo, pero ahora resulta que los agrícolas del CIEMI quieren meter que hagan levantamientos topográficos. Yo sé que obviamente la Junta Directiva no lo va a permitir nunca, pero vean cómo quieren meterse por todo lado. Eso se los dejaba, no hay que pelear. La norma muy clara, el 16 de la Ley General de la Administración Pública. Disculpen a doña Gabriela, que sé que es la que lleva todo el control de esto, pero vea, es que este es un tema importante. Acerquémonos a las universidades, aquí están compañeros de las universidades. Las universidades tienen mallas curriculares lindísimas, pero el colegio sabe hacia dónde se está dirigiendo el país, qué es lo que el país requiere. Saquemos profesionales competitivos que tengan trabajo. Entonces acerquémonos también a las universidades. Y concluyo con esto, que es una frase que a mí siempre, pues que la estoy utilizando últimamente y me gusta mucho. El liderazgo no se mide por lo que hicimos, no. Se mide por lo que haremos. Señores, señoras, sean líderes. Y este país se los va a agradecer. Muchísimas gracias.